Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buen día a todos. Arranca nuevamente Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va el verano? ¿Bien? ¿Arrancan con fuerzas? ¿Están cargando pilas para este 2019 que recién empieza? Nosotros también. Hoy vamos a escuchar 3 entrevistas que hicimos en el 2018 a la traductora Alicia Beltrame, a José Castro y al traductor Norberto Caputo. Imperdibles las 3 entrevistas. En minutos ya vamos a arrancar con todo eso. Pero antes no te olvides que te podés contactar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @Entredichos OK y si no en Instagram en @EntredichosCTPCBA. Por ahora, como siempre, nos podés escuchar solamente a través de YouTube. Dentro de poco vamos a dar a conocer las novedades que tenemos para este año en el programa. Pero por el momento solamente podemos decir que se pueden escuchar los programas a través de YouTube. Además, lo que pueden hacer es suscribirse al canal de YouTube. De esa manera, cuando nosotros subamos un nuevo video, un nuevo programa, les va a aparecer directamente una notificación y van a poder estar al tanto de cuando se sube una nueva emisión de Entredichos. Nosotras no nos tomamos vacaciones, así que arranca Entredichos en verano, así en 2019. Un sabio, quizás el músico argentino más importante residente en Europa, va dejando la pelota. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Y para febrero, las actividades del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires vuelven a tomar ritmo. El 11 de febrero de 2019 comienza el taller Ponencias frente a cámara intensivo, dictado por Sergio Albornoz, de traducción general para todos los idiomas. El 12 de febrero de 2019 se realizará el taller Contrato de Compraventa Internacional Intensivo, dictado por Andrea Biagio, es de traducción especializado jurídico-legal en idioma inglés. Los requisitos es tener conocimientos básicos sobre contratos. Y el 12 de febrero también inicia el curso Introducción en la Traducción Médica como especialización. Es intensivo, también dictado por Milagros Landini, es de traducción especializada científico-técnica medicina en idioma inglés. Y como siempre nos acompaña Avi, porque Avi Fine Reader es una aplicación de reconocimiento óptico de caracteres que permite convertir documentos escaneados, imágenes, PDF y fotografías digitales en archivos electrónicos compatibles para su posterior edición. La herramienta indispensable para los traductores. AVI, un proveedor internacional de tecnologías lingüísticas y soluciones de procesamiento de datos. Actualmente, más de 40 millones de personas en más de 200 países usan los productos de AVI. AVI, sponsor oficial de Entredichos. La primera entrevista que vamos a revivir es la de José Castro, ese profesional que nosotros tanto queremos, tanto admiramos y que siempre tiene un plus, algo para aportar en nuestro desarrollo profesional. Por eso siempre es agradable escucharlo. Vamos a revivir el momento en el que él estaba por prepararse para la ponencia que iba a hacer aquí en Buenos Aires y nos contaba cómo se venía preparando para la ponencia y también para ser deleitado con el asado argentino. Lo escuchamos a José Castro en su paso por Entredichos. Y aquí estamos, seguimos en Entredichos, nuestro programa de los martes para todos los traductores, correctores que nos acompañan, ¿no, Sabri? Así es. Como todos los martes. Y hoy, como decíamos hace un ratito, tenemos un programón porque tenemos un gran invitado, ¿sí? Que ya está conectado. Ya está con nosotros. Sí, Sí, ya está ahí ya está. desde
A ver si nos escuchás, José. Sí, yo os oigo perfecto, no sé si ustedes me oyen a mí. Perfecto. Nos oís perfecto, desde allá. Perfecto. Muy bien, qué bueno. ¿Cómo estás, José? Pues muy bien, fantástico, aquí disfrutando del verano del hemisferio norte. Ay, qué lindo. ¿En qué zona de España estás? Contanos. Yo soy gallego de pura cepa, soy de La Coruña, pero vivo en Madrid. Tengo ya media vida aquí viviendo en Madrid. Qué lindo Madrid. Tuve la oportunidad de conocerlo hace unos años y es precioso Madrid. Sí, la verdad es que es una ciudad un poco alocada, sí. Y para los que hemos nacido junto al mar, un poco seca, pero tiene las ventajas de una ciudad grande y la verdad es que es un sitio bueno para vivir. Claro que sí. Bueno, acá en Buenos Aires hace un frío bárbaro, llueve, pero bueno, nosotros estamos con todas las pilas. Bueno, a mí siempre que me dicen, de hecho ahora que con el motivo del viaje para la jornada la gente me previene, me dice, hace mucho frío, claro, yendo de Madrid, pues no me parece demasiado frío el que hace allá, porque claro, estamos acostumbrados en invierno a temperaturas bajo cero, así que para mí va a ser un poco primaveral casi. Claro, bueno, José, acá estamos todos ansiosos por verte el sábado, así que bueno, contanos cómo te estás preparando para la jornada. Sobre todo estoy haciendo una dieta estricta de verduras. Bueno, dices para la jornada. Bueno, para la jornada, básicamente, si pueden ver en el programa, voy a hablar de 5 puntos clave en la traducción audiovisual y luego voy a dar otra charla por la tarde sobre consejos informáticos y pequeños trucos y recursos informáticos para traductores y profesionales de la lengua, que además sirven un poco como aperitivo de los talleres que habrá post-jornada. Claro. Haremos una ampliación un poco más, una ampliación de los temas que voy a tratar. Estos van a ser un poquito aperitivos, pero van a ser intensos porque va a ser una hora dedicado a eso. Y en la primera parte hablaré de 5 errores que yo me encuentro comúnmente en la traducción audiovisual, tanto para doblaje como para subtitulación. Errores que cometemos todos. Yo tengo la oportunidad de trabajar también como corrector de calidad para traducciones audiovisuales, tanto para español de España como español internacional. Y he reunido una serie de errores comunes que, insisto, cometemos todos, no es que vaya a ser una especie de monólogo sobre lo mal que traduce la gente, que es algo además que me aburre. Y eso es lo que voy a tratar en la primera charla. Sí, perdona, no sé si estabas diciendo algo. No, me pareció eso interesante de no ser tanto un reto, sino es algo común que les pasa a todos y es también desde el lado de ponernos en el lugar del que está corrigiendo, ¿no? Para poder colaborar y avanzar todos para un mismo lado. Sí, porque además es que creo que si se dan cuenta muchas veces, y esto es algo contra lo que yo lucho mucho personalmente, los traductores salimos en las primeras planas y en las noticias generalmente cuando hacemos mal nuestro trabajo, cuando un colega ha metido la pata o un intérprete ha hecho una interpretación que les ha parecido graciosa a los periodistas, aunque no entiendan muy bien a veces qué pasó ahí. Ya saben que confunden a veces traductores e intérpretes, entonces yo reivindico el derecho a hablar de cuando lo hacemos bien. Por eso insisto en que son errores que cometemos todos, o podemos llamarlo incluso cuestiones mejorables, ¿no? Son trampas que nos plantea el idioma, la cultura de la que traducimos, sobre todo el inglés, y entonces es activar las medidas y las alarmas para ponerle solución. Yo estaba pensando, aunque vos aquí en Argentina sos muy famoso, contanos un poco cómo empezaste en la traducción y luego en la corrección, ¿no? También. ¿Cómo surgió esto en tu vida? ¿Siempre quisiste ser traductor? No, en realidad, yo soy un dinosaurio, entonces yo, aunque no se nota por las operaciones, pero yo en realidad quería ser arqueólogo y yo estudié geografía e historia. Mira, y no terminé. Yo soy un bicho raro. Y cuando, a pesar de que siempre en mi familia y mi madre insistía que yo tenía que dedicarme a la comunicación y a la traducción, tuve la suerte de criarme en una familia en la que había una habitación en mi casa que era la biblioteca, y recuerdo cuando era chico y fui a casa de un amigo y le dije, ¿dónde tienen ustedes la biblioteca? Yo pensaba que todo el mundo tenía una biblioteca. Claro. Entonces tuve la suerte de criarme en ese ambiente y se hablaba de traducción y de lenguas y además estaba bastante expuesto a eso, entonces me desencanté mucho con la carrera que elegí y la transición casi diría que fue un poco natural hacia el mundo de las lenguas. Lamentablemente en aquel momento en España no había ni una sola facultad de traducción. Hasta 4 o 5 años más tarde no empezó la de Granada, que hasta ese momento era una escuela,
Y fíjense la evolución que ha habido, porque ahora tenemos, creo que son 33 facultades de traducción en toda España. Claro. Entonces me tuve que formar por mi cuenta, me capacité, me iba de oyente a las clases de filología, me colaba en las universidades. Bueno, pero claramente te gustaba, ¿no? Sí, siempre me ha apasionado la comunicación. Y yo creo, además yo se lo decía ayer a unos alumnos de jóvenes que estuve dando una charla en un curso de verano, que una de las grandes ventajas que yo tenía para combatir mi inexperiencia es que yo creo que aportaba un buen bagaje de cultura general. Claro. Insisto siempre, y se lo digo siempre a la gente más joven, no hay ninguna manera que conozcamos, no hay ningún secreto, ninguna fórmula más que leer para aumentar el vocabulario y la cultura. Es decir, pongo un ejemplo un poco simple. Si por muchas series que veas, por muchos videos, por mucha información a la que ahora están expuestos la gente más joven y nosotros también, la palabra fehaciente no la vas a aprender viendo la tele, ni viendo series, ni viendo... la única manera que vas a tener de aprender cierto vocabulario es integrándolo a través de la lectura. Entonces yo en aquel momento, para mi edad, reconozco que me desenvolvía bastante bien a la hora de comunicarme y eso me ayudó. Entonces, como siempre me apasionó la traducción y la comunicación entre lenguas, pues el salto fue casi natural. Claro. Tuve muchos problemas porque no tenía instrucción académica y tuve que darme muchos golpes, pero bueno, fue muy satisfactorio. Estoy aquí, estoy enamorado de esta profesión y digo siempre que puedo. Y que nosotras creemos, sabes que aquí en Entredichos hemos entrevistado a muchas personalidades relacionadas con la traducción y siempre vemos que hay una conexión entre lo que al traductor le apasiona y la traducción, ¿no? Como que han llevado al ámbito profesional lo que les apasiona. ¿Cómo lo ves esto? Sí, bueno, yo tengo que decir dos cosas. Una, yo me dediqué a la traducción también porque era rentable. Y esto yo creo que conviene recordarlo. O sea, yo podía haber elegido otras ramas de la comunicación en aquel momento en el que estaba un poco indeciso, desencantado de mi carrera, pero lo elegí porque era rentable y a día de hoy sigo diciendo lo mismo. Pero además porque yo siempre digo que todas las profesiones son igual de dignas, pero lo que tiene de maravilloso esta profesión es que es de las pocas profesiones que uno crece como persona y como profesional cuanto más la practica. Nos vemos más cultos, más abiertos, más conocemos más culturas, nos comunicamos mejor con la gente. Yo creo que el crecimiento personal que me ha aportado esta profesión, pues sí, hay otras obviamente que lo pueden hacer, pero esta tiene ese privilegio. Ese privilegio, una gran ventaja, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, yo creo que la pasión es connatural a nuestra profesión. Hay gente que puede ser no apasionada, yo conozco colegas que, bueno, trabajan en esto pues un poco, de una manera un poco así con cierta indolencia, y también puede ser un buen traductor así, pero si además te mueve la pasión, yo creo que es la combinación ideal. Exacto. Entonces yo, para mí, mi objetivo en la vida siempre ha sido obtener beneficios convertir mis aficiones en fuentes de ingreso. Y con la traducción lo he conseguido. Es un buen dato. Yo sé, y sabes que algo que quería preguntarte cuando pensábamos con Sabri en charlar con vos, ¿cómo ves a los traductores hoy en día y la capacidad de comunicar, ¿no?, acerca de sus servicios? Porque nosotros vemos esto, que podemos ser excelentes traductores, pero si no sabemos vender nuestros servicios, bueno, nos quedamos, ¿no? Sí. ¿Cómo es en España esto? ¿Cómo lo manejan ustedes? Bueno, yo creo que es una cuestión internacional y es que en los planes de estudios de las facultades yo creo que es más o menos una queja internacional, y es que falta se está solucionando, yo creo que vamos avanzando siempre. Yo siempre soy muy optimista al respecto, pero falta que haya un poco más de peso en la parte profesional y crematística de nuestra profesión. Es decir, el 99% de los egresados van a ser profesionales autónomos. Me ha encantado esta estadística, pero bueno, la mayoría de nosotros vamos a ser inmensamente, la inmensa mayoría va a ser profesionales autónomos, y por lo tanto necesita la gente una formación específica sobre declaración de impuestos, marketing, búsqueda de clientes, marca personal. Absolutamente. Entonces, eso yo creo que debería estar en los planes de estudios indefectiblemente, porque si no, yo creo que el peor enemigo de la profesión es un colega desinformado. Un colega desinformado es como una gallina sin cabeza,
va haciendo cosas un poco a lo loco, también como hacía yo, de hecho al principio, lo sé porque yo empecé de una manera desinformada, entonces no sabes sobre tarifas, no sabes sobre condiciones y Sí. incluso puede llegar a ser muy frustrante a escala personal, ¿no? Porque Sí. si no sabes por dónde moverte, todo te parece un mundo y además tenemos una tendencia natural a fiarnos de los comentarios más negativos. Cuando uno no está bien informado, dice, no, esto está muy mal, entonces tú te lo crees. Claro. Así que yo creo que desde un punto de vista psicológico, profesional y de marketing debería haber más peso en las facultades, en los planes de estudios, en todo lo que tiene que ver con marketing, porque además el marketing ha evolucionado mucho en los últimos años. Y seguirá, Hemos pasado ¿no? claramente a un marketing digital y hay que saber cómo se escribe para redes, qué imagen debemos tener, cómo proyectarla y cómo buscar clientes y cuidarlos a través de Internet. Ujú. Sí, es lo que nosotros tratamos de suplir en el Colegio de Traductores, ¿no? Dando charlas y cursos y talleres que son tan útiles y tan necesarios, porque como vos decís, en la formación académica es, creo que no existe, ¿no? Este tipo. ¿Cómo montar tu empresa? ¿Cómo conseguir clientes? La verdad que sí. Ujú. Bueno, de hecho yo ayer les ponía a ustedes de ejemplo, ¿no? Yo creo que el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires es una de las instituciones relacionadas con la traducción que mayor oferta y mayor movimiento de formación y capacidad de convocatoria tiene en el mundo. Sí, No exactamente. solo por el número de asociados, sino por la cantidad de actividades que se mueven en torno. Y de hecho es una referencia mundial. Es raro que en un congreso de traducción no se hable de las actividades que hay en el Colegio de Buenos Aires y eso desde luego los honra y para mí es un orgullo por eso estar este sábado en la jornada y poder participar. Exacto. ¿Y hasta cuándo te quedás, José? Pues me quedo, como tengo, los talleres son el lunes, martes, pues Sí. hasta el miércoles más o menos. Perfecto, perfecto. Creo que vuelvo el jueves de vuelta a España porque también aquí estamos ya en verano, entonces tengo que volver porque empiezo mis vacaciones después. Ah, perfecto. Bueno, y solés viajar, ¿no? Mucho, sí, sí. De hecho también forma parte de la suerte que tengo como traductor porque viajar yo creo que es una de las cosas maravillosas que hay en la vida Sí. y tengo la suerte además de poder viajar y conocer países y intercambiar información con colegas. He tenido la suerte de viajar por casi toda Latinoamérica dando clases y eso, intercambiando información con mucha gente, muy interesante ver las realidades en cada sitio. Y desde ese punto de vista soy muy afortunado, ¿no? Me imagino que cuando viajás, tratás también de suplir las necesidades que vos ves en cuanto a los traductores y su capacitación, ¿no? Se entiende lo que pregunto, es decir, ¿cuáles son las necesidades que vos ves en el ámbito de la traducción y en cuanto a capacitarse? Sí, bueno, hay bastantes, en mi caso, por ejemplo, que viajo por toda América, hay distintas necesidades según los países, ¿no? En ese sentido también Argentina yo creo que es un buen ejemplo de que las cosas avanzan y van mejor. Hace años, por ejemplo, esta misma pregunta que recién me hiciste sobre que en el mundo académico falta información sobre marketing, se decía o se preguntaba sobre las herramientas de asistencia a la traducción, sobre dados, MemoQ, y hoy en día prácticamente en las principales facultades se enseñan ya estas. Claro, sí, eso está cubierto. Obviamente a veces nosotros mismos y el mercado va bastante más rápido que el mundo académico, ¿no? Pero en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha demanda de corrección, de redacción correcta, de norma, porque al ser hispanohablantes que están aislados en su día a día del mundo hispanohablante, pues necesitan refrescar un poco todo lo que tiene que ver con la norma, la redacción correcta, incluso repasar algunas cosas que a nosotros nos pueden parecer más básicas. En otros países, por ejemplo, y este es un caso muy llamativo y que yo espero que cambie y está cambiando, es el de México. México es algo que llevamos, que hay que intentar apoyar desde todas partes porque México es el mayor país hispanohablante del mundo y no se corresponde en la población y la demanda de información en español que tienen ahí con el número de facultades y centros de formación para traductores, que son apenas 3. Es totalmente desproporcionado, lo cual hace que haya mucha gente sin formación que esté metida en el mundo de la traducción y también dando un poco palos de ciego, ¿no? Claro. Pero en general hay una evolución bastante notable en muchos países y generalmente las quejas y las demandas que tienen son más o menos las mismas en todas partes. Más demanda de conocimientos informáticos, de computación, de marketing digital, de cómo desarrollarse profesionalmente. Yo creo que esos
algo común en casi todas partes. Exacto. Sí, lo vemos. Contanos, yo sé también tu experiencia con la corrección literaria, como ¿lo haces actualmente? Sí. Sí, Además de yo soy corrector, pero soy sobre todo corrector de traducciones, aunque también corrector de textos. Lo que menos hago es literaria, es decir, hago más corrección de textos que tienen que ver, por ejemplo, con publicidad, porque también soy redactor creativo, corrección de campañas de marketing, de publicidad, páginas web, documentos de todo tipo promocionales y también muchísima corrección de traducción. Es algo que me gusta mucho, aunque es un trabajo un poquito desagradecido, porque a veces el corrector, digamos que es un poco, puede llegar a verse, algunos colegas pueden llegar a verse un poco como el malo de la película. Sí, pero yo siempre digo que he aprendido mucho más de mis correctores a veces que de cualquier otra fuente. He tenido correctores excelentes y sigo teniéndolos. A veces me mandan textos corregidos y digo, perfecto, ¿no? Cuando esa segunda opinión, cuando una persona ve tu texto de una manera más fresca y de repente dice, yo aquí habría puesto, o te lo cambia y te da muy buenas ideas. Pero la corrección es muy interesante, además, que curiosamente, al menos en mi experiencia personal, ha aumentado la demanda, aunque sigamos quejándonos, porque hoy como nunca en la historia de la humanidad nunca se escribió tanto y nunca fue tan importante el texto para la imagen de las empresas como ahora. Exacto. Entonces, paradójicamente, contra todo pronóstico, porque yo no me imaginaba que el futuro sería así cuando lo imaginaba, muchas empresas están recurriendo a asesores lingüísticos y a correctores para, antes de publicar algo, que un profesional le dé un buen vistazo, lo revise o les aconseje cómo redactarlo, porque saben que se juega mucho en este mundo de redes sociales, donde como tengas una falta de ortografía te ponen en la picota pública. Es una mala imagen, ¿no? Con lo cual, a mí me sorprende porque incluso dentro del mundo de la formación estoy dando cursos en departamentos de comunicación y de marketing de empresas porque necesitan, están viendo que su imagen se puede ver deteriorada por los textos que publican. Claro. O sea que das entonces cursos o talleres de redacción para empresas. Sí. Yo doy cursos de redacción tanto para gente que no son profesionales de la lengua, porque hay otra cuestión también, y es que, de nuevo, se lo decía, de hecho, recuerdo que le vendí un curso a una directora de formación de un banco importante aquí en España. Me llamó porque le interesaba, no sabía muy bien lo que necesitaba, recuerdo, ¿no? Entonces llegué a una zona donde había un montón de trabajadores, una planta, donde había un montón de trabajadores trabajando con sus mesas, separados por unos pequeños paneles, y le dije a la directora, escucha. Y dice ella, sí. Y digo, ¿qué oyes? Y dice ella, nada. Y digo, no oyes nada porque hace 15 años no pararías de oír los timbres de los teléfonos o gente hablando por teléfono. Claro. Toda esta gente que está trabajando, y sin embargo ahora todo eso lo hemos pasado al correo electrónico. Claro. Entonces, ahora más que nunca estamos comunicándonos por correo electrónico para dar asistencia al cliente, para comunicarnos con clientes, proveedores, colegas, jefes, etcétera. Hay mucha comunicación. Entonces es muy necesario tener unas mínimas nociones de comunicación eficaz. Por supuesto. Porque parece una tontería, todos sabemos escribir, pero yo siempre digo que una cosa es escribir y otra cosa es comunicar. Claro, y hay estudios ya muy interesantes que dicen que hay un porcentaje enorme del tiempo productivo de muchos empleados en empresas que se pierde en el correo electrónico, porque estamos saturados de correo electrónico. Nos llega información por todos lados, es verdad. Claro, entonces hay que también saber cómo manejarlo y saber cómo escribir. De hecho, hay una parte de mis cursos que es cómo escribir correos electrónicos eficaces que hagan perder el menor tiempo posible tanto al que lo escribe como al que lo recibe, ¿no? Que sean lo más eficientes posibles, que vayan al grano y que den resultados, que sean leídos y que sean respondidos y se produzcan acciones a partir de su redacción, ¿no? Porque si no tenemos un montón de ruido y tardamos mucho más en escribir un mensaje. Es paradójico, si se fijan la época en la que estamos viviendo, si nos llegan a decir a cualquiera de nosotros hace 15 años, oye, en el futuro la gente, en lugar de llamarse por teléfono, va a utilizar el teléfono para estar media hora escribiendo un WhatsApp que podría haber dicho en 3 minutos. Y nos habríamos reído, no, eso no puede ser, ¿cómo va a ser la gente tan lenta? ¿Cómo vas a estar escribiendo un WhatsApp si puedes llamar por teléfono? Y eso es lo que está pasando. Pero es lo que pasa, y es como vos decís, a veces no se entiende bien el mensaje que queremos comunicar, ¿no? Sí,
Hay cosas que se resolverían con un llamado inmediato y lo podrías hacer. Y el problema, a escala personal no tiene mucho problema, pero dentro del mundo de la empresa está produciendo una especie de burocracia de la comunicación. Se está produciendo como una especie de tapón, a veces en la comunicación, porque estamos intoxicados de tanto correo que a veces no llega a ningún lado o que no nos da tiempo a responder. Sí, y atenta a la productividad también. Después nos vas a comentar algo de la productividad, ¿no? Yo sé, en unos minutitos. Sí. Y llegamos a la mitad del programa. Como siempre se nos pasa rapidísimo. Vamos a escuchar un poquito de música y ya seguimos con mucho más Entredichos. Seguimos acá en Entredichos. Falta todavía un poquito para que termine el programa, pero como siempre a nosotros nos acompañan estoicos la gente de SDL Trados Studio. Esta vez 2019, la versión más reciente de la herramienta Tago líder en el mundo, que ofrece una experiencia de creación y gestión de contenidos localizados de gran calidad, con rapidez, de forma fluida y sin esfuerzo. Por eso Transeconomy es el aliado del traductor. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción. GESPoint para su gestión. Y ahora sí, si te interesa el área de turismo o especializarte en traducción turística o de folletos turísticos, esta entrevista es para vos. La traductora pública Alicia Beltrame nos cuenta que ella estudió traducción y después estudió turismo y cómo hace para combinar ambas cosas en su labor diaria. Hay que prestar mucha atención en ciertas cosas de la ciudad, por ejemplo, para ver dónde el traductor facilitaría la vida de un turista, de un viajero. Así que escuchamos el paso de Alicia Beltrame por Entredichos. Y hoy queremos tener toda la información nosotros sobre el mundo de la traducción y el turismo. Y por eso estamos en compañía de una especialista en el tema, como es la traductora pública Alicia Beltrame. Te saludo de nuevo, Alicia. Muy buenos días. Perfecto, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. La verdad, un placer estar acá. Muy linda experiencia, así que muy contenta de estar acá. Bueno, te agradecemos muchísimo por por este tiempo y sobre todo lo que siempre agradecemos a los traductores es la generosidad de compartir con otros traductores y también con los oyentes que no lo son, esto de su trabajo, de cómo se formaron en un área determinada y de contar un poquito algunos secretos, ¿no? Para trabajar en un determinado ámbito. Y este mundo del turismo debe ser muy apasionante, ¿no? Contanos cómo empezaste, porque sos traductora pública de inglés, egresada de la UBA, pero después estudiaste guía de turismo. Exacto, sí, soy traductora pública, me recibí hace muchos años en la UBA, hace muchos, no hace falta especificar cuántos. No. Y después, hace no tantos años, empecé a tener contacto con el mundo turístico, un poco por casualidad, como muchas veces pasan las cosas. Sí. Y ahí empecé a darme cuenta que obviamente uno tiene que capacitarse para tener las herramientas necesarias y desarrollar una profesión
acorde, en forma correcta. Y así comencé a estudiar, soy guía de turismo con especialización en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces allí empecé a combinar ambas profesiones. Yo como traductora, en realidad mi área de especialización siempre fue la traducción audiovisual. Hace casi 25 años que trabajo en ese ámbito. Y entonces decidí como combinar ambas cosas. Sí. A veces la traducción nos aleja un poco de la calle, del contacto con otros profesionales. Y la parte turística nos acerca a estar en contacto con mucha gente. Entonces, al comenzar a trabajar me di cuenta de falencias que había en el sector turístico con respecto a las traducciones de esos textos que normalmente llegan a una persona que está buscando un servicio, que está buscando un lugar para visitar, que está buscando información de cómo moverse en un determinado país, qué medidas de seguridad tiene que tener en cuenta, qué tiene que saber sobre la moneda en curso en un país. Y así entonces empecé a analizar determinados folletos que iban llegando a mis manos y que iba recopilando cada vez que tenía una oportunidad, y me di cuenta de que hay muchas falencias en el sector, porque muchas veces no se toma el texto propiamente dicho, la traducción propiamente dicha, como parte imprescindible de esa información, sino que mucha gente dice, bueno, pero se entiende, sí, pero la idea no es que se entienda, sino que la idea es que la información sea correcta, que esté expresada con vocabulario que sea el correcto, que las estructuras gramaticales sean las correctas y que la persona reciba esa primera impresión de alguien en forma positiva. Porque muchas veces ese folleto que alguien recibe, que está viviendo, no sé, en alguna ciudad de algún país de Asia o de Europa, ese primer contacto que tiene con nuestro país o con una ciudad de nuestro país es a través de un folleto. Claro. Que puede ser digital o que puede ser en papel. Hoy en día es mucho más común el tema de la folletería digital. Todos somos usuarios de folletería digital, todos. Y también allí hay más responsabilidad todavía, porque el hecho de poder actualizar o corregir algo que no esté correcto en una página es mucho más más accesible, o sea, no requiere de una inversión inmediato, o sea que allí todavía es como que debería prestarse más atención a que la información sea la correcta y que la persona se interese por ese producto. Y además tiene también más alcance. Y tiene más alcance, que la folletería. Hoy está todo el mundo de las apps, ¿no? De las aplicaciones, ¿no? Que también son una herramienta tan útil cuando uno tiene que viajar. Sí, en muchos lugares que ya tienen sus aplicaciones. Y aparte esto también genera una reacción en la persona que viaja, que por un lado quiere ir menos cargada de papeles, mapas planos, quiere tener todo más fácil. Y también por una conciencia más ecológica, de decir, no es necesario que me des tantas cosas impresas. Pero bueno, entonces esa parte digital tiene que estar perfecta. Por supuesto, para lo cual también el traductor se tiene que formar. ¿Cuántas aptitudes, ¿no?, que uno tiene que desarrollar, y conocimientos no solo en el idioma al que va a traducir, que en tu caso nos contabas que trabajás mucho en traducción inversa, o sea, del español al inglés, sino también conocimientos de marketing, conocimientos de, no sé, las tecnologías, las nuevas herramientas que hay en el mundo del turismo, es mucho, ¿no? Y ¿cuáles son los lugares donde se puede capacitar un traductor que hoy decide, bueno, me gustaría empezar a trabajar en esto? Bueno, muy buena pregunta y que abarca varias cosas. Una de las que mencionás es que es muy frecuente que en este campo nos manejemos con traducción inversa. Si estamos trabajando con empresas o con entidades que pertenecen a nuestro país, van a estar interesados en tener su traducción no solo en inglés, porque hay muchas páginas que están en distintos idiomas, cada vez más. Inglés, portugués, francés, chino, muchas veces también requieren, porque hay una gran comunidad china que nos visita con bastante frecuencia, o sea que no es un ámbito que se circunscriba solamente al inglés, sino que abarca distintos idiomas.
y requiere de un conocimiento del mercado, o sea, un poco del marketing que tiene que ver con la actividad, del tipo de texto, porque en general en traducción el texto turístico tiene que ser de una lectura amena, de una lectura simple. La persona no quiere decir cuando termina de leer una oración, ay, pero ¿qué era lo que me quisieron decir? Porque ya me perdí, porque la oración tenía 10 renglones o porque había palabras que no se interpretaban correctamente en una primera lectura. Y a veces la gente no vuelve para atrás, o sea que se pierde una oportunidad ya si esa frase, si esa información se perdió. Tiene que ser simple. Sí, tiene que ser simple y concreta. Y satisfacer la necesidad que tiene puntual esa persona, puntualmente, ¿no? ¿Qué necesitas saber? Después, bueno, en un segundo paso habrá más información, pero básicamente qué es lo que necesitas saber. Y con respecto a las capacitaciones, sí, es importante capacitarse, siempre es importante capacitarse, yo creo. Soy una creyente de las capacitaciones sin fin, porque uno nunca termina de formarse porque el mundo va cambiando, entonces nuestra actividad también va cambiando. O hay que seguir complementándola, actualizarse siempre que uno pueda. Y por eso, bueno, ya hace unos años que estamos con estas capacitaciones que se dictan también a través del colegio para acercar al traductor a este mundo del turismo, que muchas veces no es del todo conocido. Entonces es una buena oportunidad para decir, bueno, ¿cómo me puedo acercar? ¿Qué tengo que saber? ¿Desde dónde puedo comenzar a acercarme a los prestadores turísticos? Y por otro lado también uno tiene que formar, si se quiere, a los requirientes de nuestros servicios, a los prestadores. A los prestadores, sí. Nos contabas hoy fuera del aire que participaste hace poco en un congreso organizado por el Ministerio de Turismo, que exponía sobre esto de la traducción de folletería y que muchos operadores era un elemento que no lo habían tenido en cuenta. ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue una experiencia hermosa y muy interesante y muy productiva desde todo punto de vista. Yo fui invitada al 8º Congreso Nacional de Calidad Turística en Misiones, se hizo en 2015. Allí había disertantes que ya eran convocados por las autoridades porque era un evento organizado por el Ministerio de Turismo y a la vez había rubros donde cualquier persona podía presentar una ponencia, se seleccionaba dentro de cada categoría una ponencia para viajar a Posadas. Yo presenté una para el rubro gestión de calidad empresaria y eligieron mi ponencia como ponencia ganadora en ese rubro y el título era La importancia de la traducción en la folletería turística, aspecto poco contemplado en gestión de calidad empresaria. Entonces yo planteaba las falencias que hay, los errores que hay, que a veces son muy importantes, básicos. Hay cosas que uno lee y a veces son de nivel secundario prácticamente, ni siquiera cosas universitarias. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Que existan esos errores. Que existan esos errores. Y yo planteaba que esa es la primera impresión que una persona se lleva de ese lugar o de ese prestador. Entonces, si va a poder confiar en el prestador, si el texto ya está ofreciendo tantas inexactitudes o tantos errores, que cuesta mucho cambiar una primera mala impresión. Porque a veces por gestión de calidad se entiende tener un lugar que esté arquitectónicamente bien, con mobiliario que esté bien, con la gente que trabaja allí con uniformes impecables, folletería que tenga fotos, que tenga un papel de calidad, pero a la hora de los textos no se le da esa importancia. No se termina de comprender el texto turístico como parte de la inversión general. Entonces, contratar un servicio profesional, contratar a un traductor que pueda hacer ese trabajo y que termine de dar ese broche de oro al proyecto. Es fundamental. Y al terminar la ponencia se acercó mucha gente a decirme que jamás lo habían pensado de esa forma. Que sí habían tenido en cuenta el mobiliario, los uniformes, la pintura, pero no, o sea, las fotos, sí, pero no el texto. El texto. Entonces yo decía, pero el texto es tan importante como todo el resto de los ítems que ustedes tienen en cuenta. Forma parte de la calidad, forma parte de la atención y forma parte de la importancia que le estamos dando a esa persona que se está interesando por un lugar, por una empresa, por un país.
Alicia, es tan importante como me eso. surge la pregunta ahora que vos nos contás esto de ¿cuáles serían esos destinatarios para los traductores que quieren ofrecer este servicio? Por un lado tenemos entidades de carácter oficial, o sea, todas las entidades que tienen que ver con el manejo de destinos turísticos, ya sea a nivel de nuestra ciudad, a nivel nacional, en cada provincia también tiene sus organismos oficiales que manejan la difusión turística y el acercamiento. Bien. Las casas de provincia muchas veces también ofrecen información. Hay gente que llega acá a Buenos Aires y bueno, claro, visita y casas de provincia. Eso en cuanto a nivel oficial, organismos como aeropuertos, porque bueno, uno llega y a veces también quiere saber, bueno, cómo me manejo en esta ciudad, en este país con determinados aspectos generales. Entonces recibo información. Y después, a nivel privado, ya pueden ser hoteles, restaurantes. Muchas veces yo recibo gente y me dice, ay, pero qué difícil es ir a un restaurante que no sea específicamente de una zona muy turística, porque no sé cómo interpretar un menú. Claro. No está la traducción. Bueno, algo que parece sencillo, en realidad un menú es una traducción que implica una dificultad terrible. Sí, porque es el conocimiento Es el conocimiento y a veces, o sea, son 5 o 6 palabras por plato, porque no es más, pero es muy difícil traducir una menú. investigación, hay que hacer una investigación. Además, y los lugares de platos típicos o comida regional que muchísimas veces no tenés traducción del nombre del ingrediente o del plato en sí. Es todo un arte. Es un arte. Hay que hacer una pequeña descripción que tampoco puede ser extensa porque no podemos describir en 10 renglones un plato. Sí. Pero bueno, al menos la gente tiene que saber, bueno, tal plato tiene carne, no tiene carne, tiene verduras, lo básico. Tiene, no sé, pollo, tiene pescado, o sea, lo básico como para saber con qué se puede encontrar. Entonces es un ámbito, yo diría que casi inagotable, porque hay muchísimos prestadores. Hay gente que llega y va a alquilar un auto. Exacto. Bueno, necesita saber cuáles son las disposiciones vigentes, más allá de las contractuales con la empresa, que ya es algo más formal. Bueno, cuáles son las disposiciones de tránsito vigentes en nuestro país. O sea, es inagotable. Sí, a mí me parece que es inagotable. Una clave es también ponerse en los zapatos del turista, Del ¿no? turista, claro. Y pensar, bueno, ¿cuáles son las necesidades de esta persona? Llega a nuestro país, ¿qué le ofrecemos? Exacto. ¿O qué me pasa a mí cuando voy a otro país? Claro. ¿Qué Fundamental veo? viajar, ¿no? Para los que bueno, trabajan. ahí nos anotamos Ahí nos todos. anotamos todos. Hagamos capacitación en masa, vamos todas de viaje. O cuando vamos, no necesariamente a otro país, cuando vamos a otra ciudad, y bueno, ¿qué me estaría faltando? ¿Qué es lo que veo que está bien o en qué se puede mejorar? Siempre la actitud a veces es esa, decir, bueno, si somos traductores, bueno, ¿cómo puedo ayudar a mejorar? Porque Mi evidentemente granito de quien arena. tiene mi granito de arena, porque quien tiene un problema en cuanto a los textos turísticos, evidentemente, no es que tiene mala intención y desea hacerlo en forma incorrecta, sino que desconoce, no sabe. Entonces, siempre acercarse en forma positiva y con la intención de ayudar y tratar de que esa persona entienda, bueno, es su imagen, es su primera imagen. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorarla? Creo que eso también es fundamental, hacerlo desde ese lugar, desde el lugar de la ayuda y de que nuestra labor puede darle ganancias a ese lugar o mejorar el flujo de personas o mejorar el entendimiento. Porque nuestra labor es la comunicación, es el acercamiento de las partes, acercamiento de culturas y hacia ese camino vamos. Hoy nos contabas una anécdota que habías escuchado de un accidente porque una persona no entendió la palabra. Sí, eso fue terrible. No recuerdo exactamente el lugar, pero sí un lugar donde se practicaba bungee jumping y un grupo de estudiantes y una persona no entendió las directivas que le estaba dando quien estaba ajustando el arnés y colocando las medidas de seguridad y esta persona le dijo no jump
y la persona que estaba por hacer el salto entendió now jump, con lo cual saltó. Y el arnés no estaba colocado todavía en forma segura. Entonces, algo tan simple como 2 palabras, bueno, evidentemente requiere de un nivel de responsabilidad, un nivel de darle importancia al idioma de cada lugar y a quién estamos recibiendo para poder dar toda la información que corresponde. Qué valioso lo que vos hiciste en esta ponencia de poder brindar este conocimiento, porque a los operadores, y es nuestra responsabilidad como profesionales también, dar a conocer lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos para dar, ¿no? Quizás otro no lo va a hacer si no lo hacemos nosotros. Exacto, porque a veces la charla con traductores es parte un poco de esto, es decir, bueno, nosotros podemos capacitarnos, podemos seguir avanzando, pero ¿qué pasa si desde el otro lado nadie toma conciencia de esa importancia? Entonces es como que son 2 vías. Por un lado, nuestra responsabilidad en capacitarnos y decir, bueno, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, bueno, ver cómo puedo mejorar. Bueno. Pero del otro lado también tenemos que dar a conocer esa importancia, y que hay muchísimos traductores capacitados, traductores del Colegio de Traductores continuamente trabaja para mejorar, ofrecer capacitaciones en distintos ámbitos. Entonces, que ante cualquier duda pueden acercarse al colegio, contactar, llamar por teléfono, y donde también van a ser asesorados ante cualquier duda que tengan, o decir, bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cómo me puedo contactar con un traductor de tal idioma? O voy a tener una conferencia en mi hotel, en mi ciudad, necesito un intérprete. Bueno, ¿cómo puedo hacer? Entonces, el colegio siempre es un nexo y va a dar la información que sea necesaria. Sí, por supuesto, siempre las puertas abiertas. Y así pasaba la traductora pública Alicia Beltrame por Entredichos. ¿Y estás buscando un libro para leer en las vacaciones? Te recomiendo Waldhüter Libros, que es la solución. Cuenta con un catálogo de más de 20.000 títulos. Podrás encontrar textos importados, nacionales, narrativa, universitarios, guías de turismo y mucho más. Waldhüter La Librería, un nuevo concepto en librerías. www.waldhüter.com.ar. Y si no querés comprarte un libro porque en realidad querés ir más liviano, querés que te lo presten y después devolverlo y ya, informamos a los matriculados del CTP-CBA que la Biblioteca Bartolomé Mitre permanecerá abierta durante todo el verano, de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Además de las consultas de referencia habituales, podrán encontrar libros de texto, de literatura, que están disponibles en la biblioteca circulante, listos para llevarlos a casa para leerlos en las vacaciones. Los matriculados pueden retirar a través del sistema de préstamo a domicilio hasta 2 libros por un periodo renovable de 15 días. El listado de obras disponibles se puede consultar en www.traductores.org.ar en la sección Biblioteca. Y hablando de libros, alguien que tuvo que leer muchos libros de derecho, de leyes, es el traductor Norberto Caputo, que además es abogado. En su paso por Entredichos nos contó sobre la responsabilidad del traductor en un proceso penal y cómo está resguardado, que eso es muy importante. Así que escuchamos al traductor Norberto Caputo en su paso por Entredichos. La palabra del día. Una reflexión sobre el uso de nuestro idioma. Y la palabra del día, por supuesto, en boca del especialista, ¿no? Claro. El especialista que hoy nos está contando cosas sumamente interesantes con respecto al rol del traductor en el proceso penal, ¿no? Como garante de derechos. Me quedó como sujeto sui generis, ¿eh? Me quedó. Y contanos, Norberto, la palabra que hoy querés compartir con nosotros es la palabra alóglota. Me salió palabra. Sí. Palabra alóglota. ¿Qué significa alóglota? Mira, tiene una particularidad. Lo busqué en la RAE y no está. Y no está en el diccionario de la RAE. Está en el diccionario italiano. Sí. Y lo que quiere decir alos, con doble L, viene del griego, que quiere decir otro o diferente.
y obviamente glosía o glota se refiere a la lengua. Es el lenguaje diverso, el lenguaje de otro, el lenguaje no ajeno, digamos, ¿no? Claro. Y está vinculado sobre todo con el tema que hablábamos, hoy mencionaba yo, de las minorías lingüísticas. Por ejemplo, en Italia, acá pasa con el tema de los pueblos indígenas, los aborígenes, con la ley que incluso la ley que es la 24071, que es la que plantea todo el tema de que el derecho a intérprete que tienen los miembros de los pueblos originarios, y sobre todo en los procesos legales, dentro de los cuales está, volvemos a lo mismo, el penal. Sí, recordamos que esta es la ley que aprueba la Convención 169 o el Convenio 169 de la OIT. Sí. Y hay otras normativas también vinculadas con lo mismo, pero sobre todo en el proceso penal, la normativa lo que hace es garantizarle a aquel que habla otra lengua distinta dentro del propio territorio, digamos, son nacionales argentinos, pero vienen de un pueblo originario, con lo cual tienen otra cultura y otra lengua. Se les garantiza el intérprete. Que a veces es tan complejo porque no hay muchos intérpretes, ¿no? Tengo entendido. Bueno, el tema es que hay que desarrollar el tema de las lenguas originarias, así como el tema del lenguaje de señas, etcétera, etcétera. Y lo que pasa en Italia, por ejemplo, son las regiones. Con el tema de las guerras o con el tema incluso de las migraciones. Hoy vivimos, todos lo ven en la televisión, el tema de lo que está pasando en Italia con la migración de los balcones, los que vienen y además en los lugares. Por ejemplo, la gente del Val d'Aosta habla más francés que italiano, conviven el francés con el italiano. Los que están en Trieste convive el alemán o el austríaco con el italiano. Son minorías lingüísticas. Y además está, por ejemplo, dentro del territorio italiano está San Marino, se habla en Italia, está el Vaticano, se habla en italiano, pero también se habla en italiano en Croacia y en Eslovenia, porque eran territorios que después fueron quedando en otros países, pero que eran italoparlantes. Claro, y hablamos de el Estado como garante, ¿no? De esta, o sea, el Estado debe garantizar a una persona que no entiende la lengua que se habla del proceso, la lengua no importa que sepa el lenguaje común, el tema de la lengua del proceso. Debe garantizar la presencia de un intérprete o un traductor. Lo dice tanto la Convención Europea como como el Pacto de San José. La gratuidad es obligatorio, es necesario, además es gratuito. Y el tema de la gratuidad no tiene que ver si el imputado o la víctima, porque, bueno, acá ahora tenemos que discutir el tema de la víctima, pero en Europa ya está reconocido, está en condiciones de afrontar de su propio bolsillo el pago de los honorarios de un intérprete. Exacto. Es una obligación del Estado. Lo tiene que garantizar. Totalmente. Incluso hay fallos en Europa que el Estado, después que hubo un resultado, por ejemplo, hubo un caso de condena, pretendía, obviamente una condena con la accesoria de las costas, ¿no? Sí. De todo el proceso. Pretendió cobrarle en Alemania a los imputados, pretendió cobrarles los honorarios que había, digamos, puesto el Estado para pagar el intérprete. Sí. Y la Corte Europea dijo que de ninguna manera, porque era una obligación del Estado, porque este es un principio de confianza, todo el tema de las directivas europeas, donde se basa, es un principio de confianza entre Estados. O sea, para yo en Italia, el Estado italiano, tener la confianza que en España van a dar el mismo tratamiento, a mis connacionales tengo que tener garantizado el debido proceso. Exactamente, esa es la reciprocidad entre Estados. Y rápidamente, porque la verdad que es un tema que da para 3 horas de programa, pero tenemos solo una. Rápidamente, contanos un caso. Hay 2 casos, mira, te voy a contar uno que es el que hablábamos recién, sobre el tema de las directrices, ¿no? Dice, un ejemplo es el caso R contra Iqbal Beyun del 91, por el cual una mujer pakistaní fue acusada de matar a su marido en 1981. No hablaba inglés,
por lo que se le facilitó un intérprete. El equipo encargado de su defensa afirmó que se declaraba culpable del cargo de asesinato y el juez penal la condenó a cadena perpetua. Posteriormente trascendió que el intérprete no hablaba punjabi, el idioma de la acusada, quien no había comprendido que se había declarado culpable de un delito de asesinato. Fue puesta en libertad en 1985 tras recurrir en apelación la sentencia, pero ya que su familia la había repudiado, posteriormente se quitó la vida. Miren qué relevancia que tiene que el intérprete, no solamente la garantía formal de que haya un intérprete, sino el intérprete que entienda de verdad. proceso, y además claro, en Europa las directivas garantizan, a ver, esto no lo hablamos, las garantías del intérprete no solamente garantizan la presencia de un intérprete o traductor, sino el estándar, sino la calidad de la traducción. Lo que es muy difícil, o sea, va a dar para discusión porque ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién es el que garantiza cuál es la calidad de la traducción? Claro. ¿Otro traductor? ¿Un colegio de traductores? O, como dicen en Europa, los propios jueces. ¿Cómo sabe el juez si el imputado? A ver si no se sabe si el imputado está interpretando correctamente. ¿Me entendés? Entonces el tema es que hay otra tela para cortar. Es quién garantiza la calidad de la traducción. Porque si no, a ver, esto está bien hecho, porque si no, me ponen un traductor, un intérprete que hable cocoliche, formalmente está garantizado mi derecho de defensa como imputado o como víctima, pero después hacen lo que quieren porque en realidad el intérprete no hizo la cosa como no lo pudo hacer. Así que es un tema muy delicado. Muy sí, delicado, y es como muy decís vos, hay mucha tela para cortar en este tema, ¿no? Pero lamentablemente otro programa para este tema, Carmen. pero claramente porque se introduce una nueva perspectiva, ¿no? Ver al traductor o intérprete no como un mero experto auxiliar de la justicia, o como en nuestro país muchas veces se lo equipara legalmente al testigo, sino como... En la ley que regula la profesión ni siquiera está estipulado cuáles son las incumbencias. Es tan genérica que hay que ir recorriendo las leyes. Yo estoy tratando de recorrer la mayor parte, pero bueno. Sí. Y llegamos al final de este programa. Recuerden que como siempre se pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok, o si no en Instagram en @entredichosctpcba. Próximamente vamos a subir novedades acerca del programa. Por ahora solamente se puede escuchar por YouTube, pero igual siempre estamos conectados. Esperamos que estén disfrutando del verano, con trabajo o de vacaciones, pero que puedan cargar las pilas para todo el 2019. Nos escuchamos la próxima semana acá en Entredichos. Chao. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.